la ira, los celos, la frustración, con qué frecuencia los sientes y cómo aprendes a ir más allá de ellos. Si quisiera, podría entrar en ese estado de inmediato y todo mi día se llenaría de él. No importa dónde mire, incluso caminando por la calle. No tengo ninguna dificultad en generar esa sensación en la que la mala voluntad comienza a dominarlo todo. ¿De verdad? Sí. ¿En cualquier momento podrías ir allí? Sí. Entonces me hice una pregunta muy simple. ¿Este estado en el que estás se siente bien? La respuesta es no. Ni siquiera se siente bien estar ahí. Y eso es lo verdaderamente revelador. Porque si al menos permanecer en ese estado mental te ofreciera algún beneficio, algo positivo, quizá podría entenderlo, pero cuando lo observas con honestidad, no hay absolutamente nada positivo en ello. Cero. No hay beneficio para ti, y mucho menos para las personas que te rodean, que inevitablemente se verán afectadas por esa mala voluntad. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando me doy cuenta de que este sentimiento ha aparecido? Primero, necesito entender de dónde viene, qué lo ha activado. ¿Cuál es el detonante en este momento preciso? Es increíblemente útil contar ya con algún tipo de enseñanza, algún marco conceptual que te explique de forma sencilla su origen, porque la mala voluntad, en el 100% de sus formas, surge principalmente de 3 fuentes: la codicia, el odio, la ignorancia, la codicia de no obtener más de lo que deseas, el odio o los celos de no conseguir lo que crees merecer, y la ignorancia, el no saber, el no ver con claridad. Muy a menudo, la mala voluntad es una combinación de estos elementos, porque él lo tiene y yo no. Yo me lo merezco más. Desde tu punto de vista subjetivo, eso se convierte en sensación de injusticia, en celos, en falta de respeto hacia ti mismo. Y ahí aparecen también la baja autoestima, la falta de confianza. Al final, las razones externas siempre cambian, pero la ira es siempre la misma. La ira que sientes hoy es la misma que sentías cuando eras joven. Las circunstancias externas parecen activar algo, pero lo que emerge es aquello que todavía no has aprendido a integrar de la forma adecuada. La mala voluntad no es más que un estado de la mente. Da igual si va dirigida hacia ti mismo, hacia otra persona o hacia tus compañeros. Si no la observas, se convierte en un obstáculo en tu camino. Ir más allá de ella no significa eliminarla. No queremos deshacernos de los celos, ni de la alegría, ni de las emociones. Queremos poder acceder a una amplia gama de sentimientos de manera consciente. La verdadera diferencia está en si entras en ese mundo emocional con conciencia o si permites que explote de forma inconsciente dentro de ti. Superarlo empieza simplemente por reconocerlo y aprender
a situarte por encima de ello. Aprende a colocarte en una perspectiva en la que estés por encima de ti mismo. Eso significa que en ese momento no se trata de ti, no es algo personal. Eleva tu mirada. Observa a esa persona que eres ahora mismo como si fueras un observador externo. Esa persona tiene un conflicto. Entonces, pregúntate si estuvieras viendo a alguien más en esa situación, ¿cómo lo ayudarías? ¿Cómo lo guiarías? ¿Qué le dirías para acompañarlo hacia una versión mejor de sí mismo? A veces, desidentificarse de lo que sentimos es la clave, porque cuando estás atrapado ahí dentro, todo se vuelve más difícil, especialmente cuando te sientes juzgado, criticado o tratado de manera injusta. Ellos no saben más. Entonces, ¿cómo haces para que eso no te arruine el día? ¿Cómo lo trasciendes personalmente? Respiro profundo y luego exhalo. Puede sonar ridículo, incluso demasiado simple. Pero si me preguntas honestamente cómo enfrento estas situaciones, eso es lo que hago. Soy plenamente consciente de que ese estado está presente en mí en ese momento, y combino la respiración con una intención clara. Algo está saliendo de mí. Junto con la respiración, conecto mi mente y mi intención profunda. Primero, recuerdo, ellos no saben más. Si tuvieran más información, tal vez me verían de otra manera. Y junto a ese aspecto mental, utilizo el cuerpo es como una válvula de escape. Antes de que todo implosione, antes de que la presión interna aumente demasiado, necesitas liberar ese vapor, sacar el aire. Por eso, aunque suene simple decir solo exhala, no se trata solo de la respiración en sí, sino de cuán seriamente practicas las enseñanzas y métodos que dices seguir. Cuando aprendes a unir la respiración con una intención consciente, cuando trabajas con la intención de forma deliberada, se vuelve muy posible entrar en un estado en el que la respiración lo es todo. Hablaste de la respiración, pero ¿cuál es la intención que pueden sostener en esos momentos? 60 segundos, 10 minutos, el tiempo que haga falta para superarlo. Cuando el corazón late rápido, el cuerpo está tenso, la mente quiere escapar. ¿Qué pueden pensar o decirse internamente mientras respiran? Aquí es donde entra lo que muchos llaman un mantra. Algo que te repites una y otra vez. Puede variar, pero si unes el pensamiento, ellos no saben más. Con la cultivación consciente de una cualidad del corazón, como la compasión, ese pensamiento, junto con la respiración, tiene un impacto muy poderoso. Existen cualidades del corazón y por eso es tan importante de vez en cuando recordar el amor más grande que hayas sentido en tu vida. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente? Recordarlo ahora, porque no puedes fabricarlo en el momento. Y, curiosamente, hoy en día
Muchas personas incluso se sienten avergonzadas de entrar en ese estado de amor profundo cuando otros los están observando. Por eso es tan importante realizar estas prácticas en soledad, en un espacio donde nadie te observa, donde estés completamente a salvo contigo mismo. Allí comienzas un viaje interior, un viaje hacia el mundo de tus recuerdos, hacia todo aquello que aún puedes evocar del pasado. ¿Recuerdas momentos simples y profundos cuando alguien te abrazó? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tus abuelos? ¿Tu primera pareja? No importa quién haya sido, lo esencial es recordar una situación en la que, al escuchar la palabra amor, pienses, este fue el sentimiento más grande que he experimentado en mi vida. Tal vez no puedas recrearlo por completo, pero al menos puedes recordarlo. Y al recordarlo, comienzas a reconocer cómo se siente. Entonces, surge una pregunta inevitable: si este estado existe, si los seres humanos pudieran elegir conscientemente en qué estado de ser vivir, ¿en cuál elegirías vivir tú? ¿Y en cuál desearías que vivieran los demás? Si eres honesto contigo mismo, solo hay una respuesta posible. Y de ese sentimiento de amor nace naturalmente lo que llamamos compasión, porque sabes lo valioso que es ese estado. Sabes hacia qué dirección deseas guiar tu vida para experimentar más de ello. Y cuando luego observas a personas que claramente están sufriendo, atrapadas día tras día en su mente, esa comparación directa contigo mismo hace que ya no quieras actuar desde la mala voluntad, no porque seas mejor, sino porque ahora ves con claridad. La mala voluntad existe solo porque aún no has alcanzado ese nivel desde el cual puedes observarla desde arriba. Y cuando los momentos se vuelven demasiado abrumadores, hay algo muy concreto que puedes hacer. Lo primero es salir de la situación. Si una discusión se vuelve demasiado intensa, aléjate físicamente. Sal de la habitación, toma distancia. Esto no es huir, es inteligencia emocional. Distancia significa ajustar el espacio y el tiempo, porque la mente tiene una capacidad extraordinaria, puede crear algo que aún no existe en este mundo. Puedes visualizar lo que nunca has visto con tus ojos. La grandeza nace del deseo de manifestar algo que no es promedio, algo que no surge del caos. Al desarrollar estas habilidades internas, construyes algo único en ti. Y esa singularidad va de la mano con una voluntad firme y con una visión clara de quién deseas llegar a ser. Las enseñanzas budistas no se centran en lo que deseas añadir a tu vida, sino en lo que necesitas quitar para descubrir lo que ya eres. Vivimos en un mundo que nos hace sentir incompletos. Por eso estudiamos, obtenemos títulos, buscamos más formación, pero incluso con un título universitario seguimos sintiéndonos incompletos. Entonces buscamos un trabajo, luego otro objetivo, y así sucesivamente, hasta que comprendemos
que lo que buscamos no se añade desde fuera, sino que se revela cuando dejamos de cubrirlo. Un trabajo nunca es suficiente. Luego viene el segundo y, aún así, algo sigue faltando. Entonces aparece la idea de que necesitas una familia, después un coche y más tarde, tal vez un segundo coche tampoco estaría mal. ¿Siempre hay algo más que añadir? Da igual en qué etapa de tu vida te encuentres. Parece que nunca eres suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay un más. Ese es un camino. Pero las enseñanzas budistas no van en esa dirección. El budismo dice que llegas a este mundo como una taza vacía. Luego, tus padres ponen sus gotas dentro de ti. Los maestros añaden su conocimiento, la publicidad, el gobierno, la escuela, los amigos, los padres de tus amigos, innumerables influencias, ideas y expectativas comienzan a llenar esa taza, diciéndote quién deberías ser y qué deberías hacer con tu vida. La enseñanza budista propone algo radicalmente distinto: aprender a vaciar la taza, darte el tiempo de retirar todo aquello que no proviene de ti. Y cuando la taza vuelve a estar vacía, entonces empiezas a descubrir quién eres realmente. ¿Cuál es tu esencia original? La forma en la que llegaste a esta tierra. Por eso, cuando me preguntan si la vida era más fácil de niño o de adulto, siempre digo que de niño, porque la taza aún no estaba tan llena. De adulto, cargas con expectativas, con roles que cumplir, con identidades que sostener, y eso lo vuelve más difícil. Aquí aparecen dos caminos: aprender a soltar y aprender a alcanzar. El verdadero desafío es encontrar el equilibrio entre ambos. Necesitas una afirmación clara para los objetivos que te propones en la vida. Algo personal, algo que alimente tu camino. Eso es lo que impulsa la acción. Alguien que no tiene nada que perder y lo apuesta todo, porque sabe que si falla su familia sufrirá. Lucha de otra manera. Por eso, no es solo la técnica externa lo que importa. La pregunta clave es: ¿qué alimenta tus acciones diarias? ¿Qué te impulsa a levantarte cada mañana? Incluso cuando es difícil, incluso cuando estás cansado o enfermo. Ese combustible interno es esencial. No creo que exista una sola persona en este mundo que haya logrado algo significativo sin una afirmación profunda que la sostuviera. No existe. Estamos conectados. Por un lado, amo esta vida y quiero experimentar toda su diversidad mientras pueda. Pero, al mismo tiempo, siento que es mi responsabilidad, si tengo la posibilidad, ayudar a otros en el camino. Así funciona una familia. También necesitas un cuerpo sano. Elige cualquier actividad física. No importa cuál. Lo único importante es entender que todos tus sueños, deseos y metas
no significarán nada si tu cuerpo no está aquí para vivirlos. La grandeza surge cuando decides expresar algo que no es promedio, algo que las masas no pueden hacer. Eso significa que tu cuerpo, tu mente, tu forma de entrenarte y de pensar no pueden ser promedio. No busco habilidades que pueda externalizar. Busco habilidades que vivan en mí. Habilidades que nadie más en este mundo pueda copiar. Si quieres copiar algo, entonces necesitas entrenar, pero a lo largo de ese proceso descubres algo más profundo al desarrollar esas habilidades. Estás construyendo algo verdaderamente único en ti, y esa singularidad va de la mano con una voluntad inquebrantable y con una visión clara de quién deseas ser y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Es una combinación. Por un lado, necesitas trabajar duro. Por otro, necesitas una mentalidad que respalde tu plan de acción. La mente tiene la capacidad de crear cosas que nunca han existido en este mundo. Puedes imaginar algo que jamás has visto con tus propios ojos. Y precisamente porque aún no existe, puedes verlo primero en tu mente. Pero ese mismo poder puede generar miedo. Miedo al mañana. Miedo a lo que podría pasarles a tus hijos si algún día no pudieras cuidarlos. Estás proyectando algo que todavía no existe. No es real. Pero al crearlo en tu mente, las emociones asociadas lo vuelven real para ti. Por eso debes ser extremadamente consciente de lo que colocas dentro de tu mente. Es poderosa, muy poderosa. Ahora, asumamos que no queremos crear nuestro propio deterioro ni nuestra caída. Supongamos que queremos crear algo que valga la pena. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo llevamos algo que hoy solo existe en la mente a algo que se vuelva real? Y cuando algo es real cuando está aquí, cuando no solo tú puedes verlo, sino cuando otros también pueden percibirlo. Las enseñanzas del Buda nos recuerdan algo esencial. Muchas de las cosas que habitan en nuestra mente no provienen de nosotros. Por eso es necesario detenerse y aprender a vaciar la taza, dejarla realmente vacía. Solo entonces puedes descubrir quién eres en esencia. La forma original en la que llegaste a este mundo. Por eso es tan importante ser consciente de lo que alimentas en tu mente, porque aquello que cultivas allí define tu experiencia. Cultiva una mentalidad en la que los desafíos no sean obstáculos, sino oportunidades, donde las dificultades no te detengan, sino que te fortalezcan. Una mente en la que la vida no sea algo que temes, sino algo que estás dispuesto a enfrentar. Un conflicto aparece, algo surge que a primera vista te hace sentir incómodo, pero eso que duele no está ahí para destruirte. Está ahí para mostrarte el siguiente nivel de tu crecimiento. Es doloroso precisamente porque va muy profundo
y porque va tan profundo. Contiene el potencial de la transformación más elevada. Todo depende del ángulo desde el que lo mires. Si decides verlo como algo negativo, así será. Pero aunque las circunstancias sean las que son, la mentalidad con la que las enfrentas sigue estando en tus manos. Y desde allí, incluso en medio de lo más difícil, puede surgir una transformación extraordinaria. Ese es el verdadero valor. Por eso, una de las frases más poderosas de las enseñanzas budistas dice: con nuestros pensamientos creamos el mundo, las circunstancias externas no van a cambiar. Lo que te ocurrió no va a cambiar, pero algo sí puede transformarse: la forma en que ajustas tus pensamientos frente a ello. Ahí reside el poder de la mente. El mundo exterior, las guerras, el caos, no dependen de tu voluntad, pero sí puedes decidir qué consecuencia tendrá todo eso dentro de ti. ¿Dejarás que se quede atrapado en tu interior y te consuma lentamente, o elegirás transformarlo en algo distinto? Todo comienza con la dirección que le das a tu mente, con la capacidad de redirigirte conscientemente. ¿Cómo seguimos adelante cuando perdemos la esperanza? A veces necesitas personas fuertes a tu lado, personas que se dan cuenta de que estás a punto de rendirte y por eso mismo te empujan. Por eso es tan valioso tener una hermandad, una cercanía real con otros. Ellos perciben cuando tu motivación se ha apagado y tú no puedes levantarte solo. En esos momentos, ellos te sostienen. Y hay otra posibilidad: si alguien pierde la esperanza demasiado pronto, quizá la visión que la sostenía no era lo suficientemente fuerte. La esperanza verdadera no muere fácilmente. Si desaparece rápido, tal vez no era esperanza, sino solo una idea, un pensamiento motivador pasajero. La esperanza auténtica está profundamente arraigada, tan profunda que no importa lo que digan 8,000 millones de personas. Tú sabes que es tu camino y lo harás. Que crea una mentalidad positiva desde mi manera de verlo. Se trata de comprender que este mundo funciona siempre en intercambio. Existe la izquierda y la derecha, lo difícil y lo favorable, lo negativo y lo positivo, el pesimismo y el optimismo. La cuestión no es eliminar uno de los lados, sino aprender a relacionarte con ambos sin perder tu centro. Aparece un conflicto, algo emerge y, en el primer instante, genera incomodidad, pero aquello que duele no llega para hundirte, sino para señalarte el próximo umbral de tu evolución. Duele porque toca capas muy profundas y precisamente por esa profundidad encierra la posibilidad de una transformación extraordinaria. Todo cambia según la perspectiva desde la que lo observes. Si eliges verlo como una desgracia, se convertirá en una carga
Pero incluso cuando las circunstancias no pueden modificarse, la actitud con la que las afrontas sigue estando bajo tu control. Y desde ahí, aún en medio del caos, pueden hacer algo valioso. Ese es el verdadero sentido. Las enseñanzas budistas lo expresan con claridad. Con nuestros pensamientos damos forma al mundo. Lo externo no siempre cambia. El pasado no se borra. Sin embargo, sí puede transformarse tu relación con ello. En esa capacidad reside el auténtico poder de la mente. Las guerras, el desorden, el sufrimiento colectivo no dependen de tu voluntad, pero sí puedes decidir qué harán dentro de ti. La pregunta es simple: ¿permitirás que el dolor se quede atrapado en tu interior hasta consumirte lentamente? ¿O lo convertirás en otra cosa? Todo comienza con la dirección que eliges para tu mente, con la decisión consciente de redirigirte. ¿Cómo continuar cuando la esperanza parece extinguirse a veces? La respuesta está en quienes te rodean. Personas con fortaleza suficiente para notar cuando estás a punto de rendirte y empujarte un poco más. Por eso es tan importante contar con vínculos reales, con una hermandad auténtica. Ellos perciben tu caída antes de que tú mismo puedas levantarte y, en ese momento, te sostienen. Existe también otra verdad cuando la esperanza desaparece demasiado pronto. Quizá no era esperanza, sino solo una idea pasajera. La esperanza genuina es profunda, resistente, silenciosa, no se quiebra fácilmente. Cuando es real, no importa la opinión de millones. Tú sabes que ese es tu camino. Y continúas, que construye una mentalidad positiva desde mi visión. Nace de comprender que la vida siempre se mueve en equilibrio, luz y sombra, dificultad y oportunidad, pérdida y aprendizaje, pesimismo y optimismo. No se trata de eliminar uno de los extremos, sino de aprender a convivir con ambos sin perder tu eje interior. No necesitas salir a buscar tu propósito como si estuviera escondido en algún lugar. La pregunta es válida, sí, pero no se trata de perseguir una respuesta. Lo primero es darle un propósito a tu vida, decidirlo, colocarte a ti mismo una especie de declaración de misión. Al inicio, lo esencial es seguir avanzando. Hacer algo, cualquier cosa que te permita honrar el tiempo de vida que te ha sido concedido. En el camino, inevitablemente, todo cambia. Llega una etapa en la que haces y un día te das cuenta de que toda esa acción no te ha llenado como esperabas. Entonces aparece el retorno al no hacer. Te detienes, descansas, permaneces en silencio, pero después, incluso ahí, surge otra comprensión con todo ese no hacer. También podrías estar aportando más al mundo y entonces vuelves a actuar. Ah, sí,
poco a poco, descubres tu propio camino intermedio. No es vivir en la acción constante, ni tampoco en la pasividad absoluta. Es aprender a estar presente tanto cuando actúas como cuando no lo haces. La clave no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, que es una relación sana. Y aquí no hablamos solo de relaciones amorosas ni exclusivamente humanas. Existen muchos tipos de relaciones. Para que exista una relación, debe haber al menos dos elementos, y entre ellos una conexión. Sin conexión, es difícil hablar de vínculo alguno. Esa es la base. La conexión puede manifestarse a nivel emocional, puede haber una resonancia interna, algo que dos seres comparten y que vibra en la misma frecuencia. Esa resonancia es un buen punto de partida, pero también ocurre lo contrario. A veces la mente desea algo, proyecta una idea de relación, mientras que el sentir profundo no acompaña. La mente dice quiero, pero el corazón no reconoce una verdadera conexión. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo de conciencia. Aprender a distinguir entre lo que la mente desea y lo que realmente está en sintonía contigo. Sí, puedo desearlo con la mente, pero si a nivel emocional no hay resonancia, entonces no es un buen punto de partida para mí. Y allí surge la pregunta clave: ¿cómo saber si una relación puede desarrollarse de una manera sana? Creo que eso debe percibirse desde el inicio. No importa de qué tipo de relación estemos hablando. Si al entrar en ese vínculo existe una sensación genuina de conexión, de resonancia interna, entonces hay una base. Muchas veces creemos saber exactamente lo que queremos, pero la verdadera cuestión es si lo que tú deseas encaja con lo que el otro desea, si hay coherencia entre ambas direcciones. Incluso esto aplica a relaciones más simples. Lo que tú quieres coincide con lo que otro ser necesita. Incluso un animal. Si no existe una base común, una forma real de conexión, es difícil que algo sano se construya. Pero si esa conexión existe, el siguiente aspecto fundamental es el intercambio, dar y recibir. Porque cuando el flujo en una relación es siempre unilateral, tarde o temprano se rompe. Una relación viva necesita movimiento. A veces das más, a veces recibes más, pero el flujo está presente, no se estanca. Cuando existe esa circulación natural, sin bloqueo, entonces el vínculo puede evolucionar hacia algo profundo y armonioso. En mi forma de ver el mundo, todo funciona a través de causa y efecto. Si plantas una semilla de naranja, crecerá un naranjo. Si plantas una de manzana, crecerá un manzano. Yo soy el efecto, la causa. Mis padres, estoy aquí porque ellos existieron. Podemos hablar hoy,
gracias a ellos. Todo lo que puedo rastrear hacia atrás me lleva a ese origen. De ahí nace la gratitud. Si puedo hacer lo que hago en las artes marciales, es gracias a mis maestros, a las personas que me enseñaron, que compartieron su conocimiento, sus métodos, gratitud hacia todos ellos. Y lo mismo ocurre con los amigos, con aquellos que mantuvieron viva en mí la fe, la esperanza, el impulso de seguir adelante. Cada uno de ellos dejó una huella. Si miras con honestidad, encontrarás innumerables seres, personas, animales, encuentros sin los cuales no serías quien eres hoy. Y quizá la gratitud más profunda es hacia aquello que permitió que todo esto sucediera. Algunos lo llaman universo, otros naturaleza, otros usan distintos nombres según la cultura. Tal vez no tenga un nombre concreto, pero sin eso, ninguno de nosotros estaría aquí. Y junto con todo ello surge una gratitud inmensa hacia la vida misma. Gratitud por el simple hecho de estar vivo, por poder ver los colores, escuchar los sonidos, hablar, respirar, percibir el mundo. Cuando comienzas a vislumbrar pequeños destellos de verdad, te das cuenta de algo esencial. La verdad libera, y en ese instante comprendes que hay algo que sí está en tus manos. Solo hace falta que uno de esos momentos aparezca, y cuando aprendes a prestarles atención, empiezan a surgir más. Entonces surge una pregunta profunda: ¿cuánto tiempo necesitas sostener una estructura hasta darte cuenta de que no tienes que ser esclavo de tu mente en este enfoque? Ese descubrimiento marca el inicio de la libertad de no volver a estar dominado únicamente por la mente, porque la mente es mucho menos de lo que puedes llegar a ser. De hecho, es incluso menos de lo que ya eres en esencia. Sin embargo, en la vida de muchas personas, la mente se ha vuelto excesivamente dominante. Por eso, toda esta estructura existe para realinear, para ofrecerte una nueva perspectiva sobre la relación entre tú y tu mente. Y esa relación es clara. Tú necesitas dirigir la mente, no permitir que la mente te dirija a ti. Son dos caminos completamente distintos. Pero llega un momento en el que ya no necesitas estructuras externas. Cuando has comprendido el núcleo, cuando has tocado la esencia, las estructuras pueden soltarse por sí solas. La disciplina, en su forma más simple, significa hacerlo incluso cuando no tienes ganas. Continuar aunque quieras detenerte, no porque te obligues con dureza, sino porque has tomado una decisión interna. Y sí, la disciplina es importante, pero no es lo único. Hay mucho más en lo que puedes trabajar. Puedes aprender a ser más paciente, a vivir con menos juicio, a observar más y juzgar menos, a llevar una vida más honesta, menos mentiras hacia los demás.
Y sobre todo, menos mentiras hacia ti mismo. No se trata solo de disciplina. Cuando se pregunta ¿qué es lo más importante? La respuesta es sencilla: todo lo es. Cada ser humano tiene la oportunidad de practicar el autodominio. Al inicio, ciertas prácticas te brindan una sensación de seguridad, de estabilidad. Y cuando te sientes seguro, puedes abrirte más. Pero una buena vida no depende de condiciones ideales. Una buena vida es vivir plenamente. Estés donde estés, sin importar las circunstancias que te rodeen. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Por eso cada persona necesita encontrar algo estable dentro de la vida que le ha tocado vivir. Incluso en un entorno de guerra, incluso cuando alguien no puede abandonar su país, existe la posibilidad de hallar algo firme dentro de sí, algo que dé sentido, algo que transforme esa vida en algo valioso. Tal vez sea un vínculo cercano, la unión de una familia, la lealtad entre hermanos, algo que, incluso en medio del caos, se convierte en una fuente de fuerza, algo que permite decir: esto me sostuvo, esto me dio poder para seguir. Incluso algo tan simple como eso puede conducir a una buena vida. Entonces surge la pregunta esencial: ¿por dónde empiezo? Empieza por observar tu propia vida. Busca algo que en este momento o durante la última semana te haya hecho sentir incómodo, inquieto, fuera de lugar, y a partir de ahí comienza a investigar qué fue exactamente lo que no se sintió bien, en qué área ocurrió, qué aspecto concreto estaba fuera de equilibrio. Poco a poco empezarás a identificar los dos puntos que necesitan armonizarse, porque siempre hay dos fuerzas en juego. ¿Y cómo sabes que algo está desequilibrado o fuera de armonía? No necesitas explicaciones complejas. Lo sabes porque no te sientes bien. Hay una señal interna que te dice: esto no es correcto. Algo aquí no encaja. Ese malestar es el indicador de la desarmonía. Muy a menudo, ese conflicto nace de la distancia entre tus expectativas hacia personas, situaciones o circunstancias y la realidad que estás enfrentando. Cuando esas dos cosas no logran encontrarse, cuando no consigues unir lo que crees que debería ser con lo que realmente es, quedas atrapado en una lucha constante. Esto debería ser así. Frente a esto es así. Esto quiero frente a esto rechazo. El primer paso no es cambiar el mundo, sino mirar hacia adentro y reconocer qué está desequilibrado en ti y qué necesita ser reajustado. Pero para poder observarte con honestidad, tu atención debe estar contigo. Por eso, el primer paso vuelve a ser el mismo: reducir las distracciones externas. Retirarte, hacer un retiro, aunque sea breve. Cuando la atención
deja de dispersarse y se asienta, comienza a profundizar y, desde ahí, puedes empezar a observarte con claridad y cómo se cultiva esa atención, cómo se produce ese retiro interior. Existen muchos caminos. Uno de ellos es la práctica corporal, las artes marciales, el kung fu, el entrenamiento disciplinado. Estas prácticas son métodos extraordinarios para volver a ti mismo. Cuando entrenas con intensidad, cuando tu cuerpo es llevado a sus límites, hay un momento en el que no existe nada más. No escuchas a los pájaros, no piensas en problemas, no imaginas vacaciones ni escenas futuras. Toda tu atención está concentrada en una sola cosa: cómo sostenerte, cómo continuar, cómo afinar tu presencia. Aprendes por ti mismo a mantener la concentración y lo logras gracias al entrenamiento, gracias al método, gracias a la práctica. Utilizas el kung fu, el movimiento consciente, el esfuerzo físico como un camino de regreso a ti. Por eso, estas disciplinas son herramientas tan poderosas porque te devuelven a tu centro. Te permiten reconectar contigo mismo y acceder una vez más a tu atención profunda